En días recientes el presidente de la República ha hablado sobre el programa COVAX de Naciones Unidas para distribuir vacunas entre países con menores ingresos. En un primer momento el presidente pues, dijo que no se veía claro que esa iniciativa existiera y poco tiempo después comenzaron a distribuirse las vacunas en países de África, Asia e incluso en América Latina. Recuerdo que llegaron a Colombia algunas vacunas de este programa COVAX. Todavía no llegan a México, pero ayer volvió sobre el tema el presidente y dijo que este programa pues era una simulación, o por lo menos que era una simulación que la ONU estuviese interesada en evitar el acaparamiento de las vacunas. Vamos a hablar sobre estos comentarios del presidente con Jorge Castañeda, ex canciller de la República, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York. Jorge, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Bueno, no es común que un mandatario tenga comentarios así sobre Naciones Unidas, ¿no? La verdad es que salvo en situaciones muy excepcionales, yo no recuerdo demasiadas veces que esto ocurra. Pues no suele ocurrir, Pascal, porque la mayor parte de los mandatarios de países importantes como México, cuando opinan sobre este tipo de cosas, se asesoran antes con los funcionarios, los expertos de la Cancillería, que llevan 40, 50, 60 años trabajando estos temas y le pueden explicar al mandatario de qué se trata, y entonces si opina, lo hace ya con algunos elementos fundamentados. No es el caso de López Obrador en esta materia y en muchas otras materias, pero en fin, hablando de esta, él obviamente tiene muchas confusiones en la cabeza. La primera confusión que tiene viene de una resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU, pues yo creo que ha de haber sido ya casi hace un año, un poco menos de hace un año, por ahí de abril o mayo, no recuerdo exactamente la fecha, que fue una resolución adoptada, promovida por México, adoptada por consenso, pero no es un consenso activo. Se propone la resolución, un grupo de países la copatrocinan, y entonces si alguien no está de acuerdo, gana Uganda. Dice, pues yo no me sumo al consenso, y entonces discuten y negocian. Pero si todos están de acuerdo, pues pasa la resolución. No quiere decir que importe mucho, es como un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados en México, absolutamente a nadie le interesa. El padre escribió hace unos 60 años más o menos ya un libro que se llama Valor Jurídico de las Resoluciones de las Naciones Unidas, donde justamente hace una diferencia entre las resoluciones vinculantes para los países miembros, que son las del Consejo de Seguridad, y las que no necesariamente lo son, como los de la Asamblea General. Bueno, entonces, López Obrador se creyó eso, creyó que al aprobarse esa resolución que decía que no debía haber acaparamiento, que debían repartirse las vacunas de manera equitativa, que debía haber una manera de que todos los países obtuvieran vacunas más o menos simultáneamente, como si eso fuera vinculante para las empresas norteamericanas, para el gobierno de los Estados Unidos, para el gobierno chino, para cualquier gobierno, ¿sí? Pues no es cierto. No le explicaron que esa resolución no tiene ningún valor jurídico, ni siquiera moral. Esa es una primera confusión que tiene. Una segunda confusión que tiene, Pascal, es que COVAX es más bien un programa de la OMS. Sí. Ciertamente la OMS es un organismo especializado de la ONU, pero con gran autonomía. Elige a sus propios directores, etcétera, no son nombrados por el secretario general de la ONU, tiene su sede en Ginebra, no en Nueva York, etcétera, etcétera. Y la tercera confusión, que es la más grave, Pascal, es que cómo quiere López Obrador que el presidente de donde sea, si no quiere hablar de Estados Unidos, hablemos de Bélgica, el primer ministro o el rey, le explique a los contribuyentes belgas que ellos que pusieron dinero para fabricar la vacuna Pfizer, Biotech, en la fábrica en las afueras de Bruselas, ese dinero de esos contribuyentes pues no sirve, porque esas vacunas se van a mandar a México.
a ver, ¿quién es el guapo que va a ir a explicarles Sí, eso? digo, creo que lo mismo haríamos nosotros como país. Si tuviésemos las vacunas, la primera obligación del gobierno o la prioridad sería ponérsela a los mexicanos, ¿no? Bueno, sobre todo, como es el caso, Pascal, que en todos los países, pero principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, hubo enormes eh, contribuciones o enormes aportaciones fiscales de los gobiernos con alto riesgo a fondo perdido, ¿sí? Para crear estas vacunas. Algunas tuvieron éxito, Pfizer, por ejemplo, Moderna, por ejemplo, Johnson y Johnson, por ejemplo. Otras no, Sanofi de Francia, Merck, no tuvieron éxito, fracasaron. Bueno, entonces, ¿por qué diablos el contribuyente norteamericano que puso ese dinero con alto riesgo va a aceptar de buena gana que se las manden a Bolivia? Bueno, por la fraternidad, por el humanismo. Bueno, ¿en qué mundo vive López Obrador? Y una última confusión, Pascal, muy importante dentro del marco de COVAX. Mandaron la primera dotación de vacunas enviada por COVAX fue a Ghana. Si llegaran a mandarnos a nosotros a México, estaríamos en el lugar, qué sé yo, 160 Pues sí, más o menos. Ya no recuerdo el número de economía mundial porque hemos bajado últimamente, pero estamos entre las 15 economías más importantes del mundo, ¿no? Exacto, no somos un país pobre. No. Él insiste en esta idiotez de que somos un país pobre, pues tal vez comparado con Estados Unidos o con Holanda, pero comparado con Ghana o con Nicaragua o con Honduras, no. Por lo tanto, estamos hasta atrás en la cola, en la fila de COVAX, y ahí vamos a seguir, y ahí debemos seguir. La mejor prueba, Pascal, de que no estábamos condenados por el acaparamiento de los malos para no conseguir vacunas es Chile. Chile es un país comparable a México en todos los sentidos, salvo desde luego las dimensiones. Son 18 millones, nosotros somos 126. Muy bien. PIB per cápita, etcétera, todo muy parecido. Sí. Ellos consiguieron suficientes vacunas, nosotros no. Punto. ¿Por qué? Pues porque su gobierno lo hizo bien y el nuestro lo hizo mal. Bueno, punto. Pues ahí está. Jorge, como siempre te agradezco mucho que participes con nosotros, muy amable. Gracias, Pascal. Un abrazo. Jorge Castañeda, ex canciller de la República, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York.